El doctor Rivera, como siempre, de la casa. Felipe, gracias. Estamos con Florencia Tevi. Un gusto tenerte, Florencia. Y estamos con el doctor Espinosa también con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, con usted arrancamos con estas cifras que son durísimas, doctor Espinosa, las que hemos conocido el fin de semana. Desgraciadamente, esta situación suma y sigue, se mantiene la tendencia. Y como los escuchaba recién a ustedes hablar, hay una suerte de descoordinación eventualmente entre los ministerios para lo que es una línea única de política pública. Me gustaría aclarar un concepto que conversábamos el fin de semana con varios colegas, que si esto fuera un conflicto bélico, tendríamos, por ejemplo, 130 fallecidos o un promedio de 100 fallecidos diariamente, tendríamos bordeando los 8.000 heridos y fracción. Lo único que no tenemos son las balas, los bombardeos y el conflicto físico, digamos, el conflicto armado propiamente tal. Pero si tenemos la mortalidad y la morbilidad equivalente a un conflicto bélico, no sería tiempo de tomar políticas mucho más drásticas o llamadas políticas de guerras tendientes a una sola línea de pensamiento que evite los comentarios desafortunados y que mantenga una línea de trabajo en cuanto a políticas de guerra implica economía de guerra y todo lo que eso implica en términos de fondos gubernamentales de apoyo a la gente, de apoyo a fondos de salud. O sea, la verdad que, por ejemplo, no sé, sin ir más allá, que el cierre perimetral de lo que era la estatua del general Baquedano haya costado un total de 42 millones de pesos. La verdad que en estos momentos me parece escandaloso, por decirlo menos, o lamentable también, si se quiere ver. Pero creo que hace falta, como desde hace mucho tiempo muchas personas lo vienen diciendo, el doctor Glenn Hernández, por ejemplo, el connotado intensivista de la Universidad Católica, lo viene planteando desde enero y desde antes, de que el mensaje que ha dado el gobierno es bastante pobre y muy inconexo con la realidad. Desde ese punto de vista se desvirtúa todo el esfuerzo que se ha hecho en un brillante plan de vacunación y en un esfuerzo, la verdad, titánico por parte del personal de salud. Creo que hay que redefinir las conductas en términos de política y estamos frente a una situación equivalente a una guerra. No tenemos bombardeos en las calles, no tenemos, no en la Franja de Gaza, no es el Líbano, a Dios gracias, pero los muertos los tenemos. Y desgraciadamente, para bien o para mal, esa cantidad de muertos, en buena medida, avala el que dispongamos permanentemente de camas. Es doloroso decirlo, pero es la realidad. Las camas no salen, digamos, no salen en los árboles, no brotan en los árboles ni en la tierra. La verdad que este permanente 96% y un 100 y algo camas disponibles, créanme que por mucho esfuerzo que se haga, en esa cifra influye significativamente el permanente fallecimiento de pacientes. Doctor Espinosa, bueno, el doctor Hernández, estuvo bien en la radio, y otros doctores han planteado que ya se llega un momento, que no sé si usted lo puede hablar con más conocimiento de causa, que llega un momento donde ya hay una confusión porque hay gente esperando en la ambulancia, gente esperando en la urgencia, gente ya en una cama en urgencia. Entonces, ya el dato fino, ¿no es cierto?, empieza a ser bien vulnerable porque es más de lo que es, digamos, en términos de que hay gente que también se muere esperando. O sea, estamos tan ya encima del colapso que empieza a generarse también un lío ahí en la información, porque hay mucha gente que ni siquiera llega y está esperando 2 horas tener una ambulancia. O sea, desgraciadamente, sin entrar en detalles, el día viernes hubo un colapso, digamos, del sistema de salud público de urgencias, con lo cual se vivió una situación bastante crítica el día viernes. Hoy día, conversando con colegas de hospitales que no voy a nombrar, te puedo asegurar que hay por lo menos 2 colegas con los cuales he conversado de X hospitales en Santiago y están colapsados, con ventilación mecánica
en la UCI, en la UTI, en el servicio de urgencia y pacientes esperando intubación en ambulancias que no han podido bajar. Entonces la verdad que estamos en una situación que es realmente crítica y por eso me complica, yo creo que ustedes también me entienden, que desgraciadamente perdamos el tiempo, porque evidentemente nos llama la atención declaraciones como las del ministro Briones o declaraciones como la del ministro de Educación que llama a los niños a hacer ejercicio entre las 6 y las 9 de la mañana. La verdad es una suerte de, perdonen el término, que no es peyorativo, sino que es una cuestión médica, pero hay una conducta esquizofrénica por parte de lo que son las autoridades en este momento. Por una parte dicen una cosa, por otra parte hacen otra cosa, ¿me entiendes? Entonces se necesita una línea clara, un lineamiento claro y quitar todos estos voladores de luces que lo único que hacen es distraer la atención de la población. Así es. A ver, hay un tema con los números que hablábamos en la semana pasada con el doctor Rivera, que es para entender, porque cuando el día viernes en el programa subimos de 9.000 casos, el día viernes que fue el día donde se han informado más de, el día con más alto número de casos en toda esta pandemia, que es importante dimensionar, porque si uno... En este minuto supuestamente habrían 50 camas disponibles, pero tal como dice usted, doctor Espinosa, es una cosa, claro, que es media caótica, que mientras se desocupa una y puede haber una cama disponible en La Pintana, pero la que se necesita justamente es en el otro extremo de Santiago. Pero cuando hablamos de 9.000 casos el viernes, eso quiere decir que es posible que en 2 semanas más, si uno calcula, la situación de la UTI va a ser peor. O sea, una semana más, porque en general uno sabe que los pacientes COVID se complican entre el día 7º y el día 12. Así que de esos 9.000 y tanto, y fracción, debería un porcentaje bajo, por suerte, que debería, desgraciadamente, complicarse entre el día 7º y el día 12º de la evolución. Es decir, este fin de semana que viene, lamentablemente va a ser un fin de semana quizás más complejo del que pasó. Si lo pensamos en relación a esos 9.000 casos en ese momento, sí. Compleja situación, doctor Rivera. No sé cómo lo está viviendo usted en este minuto, porque usted ha sido siempre súper claro de las cosas que hay que hacer, de las cosas que no hay que hacer. Pero, ¿cómo lo ve usted justamente que fue el que nos hizo esa proyección? ¿Cómo ve las siguientes semanas? A ver, tal como dice el doctor Espinosa, hay una situación bastante dramática y crucial en este momento, toda vez que los números no nos acompañan. Si uno se fija en la cantidad de contagiados en la última semana y sabe que la estadística nos ha enseñado que alrededor del 3% como mínimo se hospitaliza, y dentro de ello un porcentaje, ¿no es cierto?, de alrededor de 2,5, 3% están en la UCI, significa que en este momento no hay camas para ellos. Gracias a Dios, todos los sistemas de salud tienen lo que se llama un sistema de priorización, que es el triage, que es en la puerta de la clínica, en la puerta del hospital, hay un sistema médico, enfermería, que está haciendo que los más graves siempre pasen primero y se va dejando un poco retrasado a los que no están tan graves. Ahí se pueden cometer errores más, errores menos, pero se ordena más o menos para que no sea tan caótico. Pero la situación es tan dramática que muchas veces este sistema se ve avasallado por la cantidad de enfermos, porque no hay que olvidar que conjuntamente con consultantes COVID están consultando enfermos con otras patologías. Por tanto, me parece muy bien que el Ministerio haya determinado al menos 3 hospitales que van a ser exclusivamente COVID, y eso por lo menos va a lograr llevar hacia allá un número importante de enfermos para tratar de descongestionar otros. Pero si los números no nos siguen acompañando, la situación dentro de la próxima semana va a ser bastante grave. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo hemos dicho, esos enfermos que se están contagiando, lamentablemente ya tienen un porcentaje, su futuro relativamente echado. No es que yo sea terrorífico, como salió escrito por ahí, yo no leo las redes sociales, pero un colega me lo leyó, me dice el doctor Terror, dentro de otras muchas beneplácitos por lo que digo, pero eso me llamó la atención, sino que son realidades.
pero lo que podemos hacer es seguir evitando que se junten esos 9.000 y que todos esos enfermos activos se queden en la casa. Por lo tanto, también me parece bien, y he estado mirando, que las fiscalizaciones que se están haciendo son mucho más intensas. Por lo tanto, en la medida que evitemos que la gente se movilice, salga de sus casas, también vamos a estar haciendo que se evite un gran número de contagios. Y por último, que se intensifique la trazabilidad y el aislamiento, porque no sacamos nada con tener encerrados a esos pacientes que ya son enfermos si no lo hemos analizado con aquellos que se han juntado con ellos que no saben que están enfermos, o que si saben nadie lo ha verificado. Por tanto, trazabilidad aquí es crucial también hacerlo. Sí, bueno, es fundamental la trazabilidad, lo hablaba la Monse, la cooperación también ciudadana, el tener herramientas para que la gente lo haga tranquilamente, ¿no? Nos conversaban algunos televidentes precisamente que no existe, me escribía un televidente aquí, no existe licencia ni permiso en servicio público para sospechas de contacto estrecho. Claro. En octubre de 2020 mi suegro tuvo sospecha de ser contacto estrecho, yo viviendo junto a él por prevención informé a la pega, tampoco fue a trabajar, pero me autorizaron, tuve que pasarla por mis vacaciones. Que eso no puede. Tuve que pasarla por mis vacaciones, me dice, porque al volver me dijeron que el permiso no existía. Por suerte mi suegro resultó ser negativo. Pedimos las 2 vacaciones esos días para cumplir. Cuando resulté contagiado el 22 de febrero, yo informé cuáles eran mis contactos, pero los contactos de esos contactos siguieron trabajando. Así es muy difícil parar el contagio, doctor. Aquí hay una experiencia con nombre y apellido. Exactamente, lamentablemente no existe, por lo menos en forma categórica, eso. Nosotros siempre hemos dicho que todo contacto estrecho debe quedarse en la casa y debe existir, que alguien tiene que darle una licencia al menos de 3 días, y eso está escrito, está estipulado. Por alguna parte me acuerdo haber leído que todo contacto estrecho se queda en la casa y son 3 días de licencia, y si es positivo, 11 días de licencia. Por lo tanto, el CEREMI, que es el que tiene la obligación de trazarlos, llamar por teléfono, debe comunicarse. Tengo entendido que ahora se está haciendo una trazabilidad incluso dentro del hogar, es decir, va una camioneta, un camión, una moto a buscar los contactos y lo va a dar una licencia. Eso es lo que se debe hacer. Tenemos tanta gente con capacidad de hacer cosas, tanta gente que debiera hacer eso, que no tendríamos problemas. Y aquí la trazabilidad es crucial para parar esto, y eso lo hemos dicho miles de veces, se hace mal. Anda corriendo por ahí una serie de investigaciones o revistas que no he tenido tiempo de ver si es cierto o no, de una universidad de Oxford que ha dicho que nuestro país es la que más hace un montón de cosas. Me parece que no es tan correcto, porque si lo estamos haciendo en forma tan eficiente, no estaríamos tan... Tatiana, mala Oxford. Ese estudio dice que Chile es líder en trazabilidad y en ayuda social. Bueno, claro, entonces, universal, digamos. Hay un problema ahí con los datos, pero más allá de eso, Monse, ¿quería decir algo? Sí, es que no, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que encuentro que el tema, claro, supuestamente hay una licencia para los contactos estrechos, pero acá hay un vacío. Estoy averiguando. Porque finalmente acá hay un vacío, porque cuando mi mamá tiene sospecha de tener coronavirus, yo vivo con ella, entonces ella se hace el PCR. Y mientras ella espera su PCR, que se puede demorar 3 días, los contactos estrechos de ese caso posible debieran tener licencia de inmediato. Claro, en la casa. Y debiera tener autorización de inmediato para quedarse en la casa. Y el problema es que muchas veces la persona que es contacto estrecho, para la licencia, requiere que primero se haya confirmado el PCR positivo de su mamá. Entonces es un absurdo. Esa persona tiene que andar en la calle con la duda mientras espera el PCR de su mamá para hacérselo ella. Entonces, allá hay un vacío que en esos 3 días, mientras espera el PCR, a mucha gente no puede faltar a la pega. A ver, pero ahí hay 2 cosas. Primero que nada, la licencia tiene un efecto retroactivo. Puede hasta 48 horas ser dada sin que haya problema. Y segundo, hay que acelerar los procesos de PCR. No es entendible que una PCR se demore más de 48 horas en estos momentos. O sea, si se demora 48 horas, significa que una PCR que no sirve. Porque en estos momentos estamos en una forma tan aguda, tan severa, tan dramática y tan peligrosa de la pandemia, que la PCR debe ser dada en
48 horas como máximo, y eso no está ocurriendo en todas partes. Nosotros, en los lugares que yo trabajo, a las 24 horas prácticamente están saliendo las PCR, entonces eso debiera ser así. Pero ¿cómo debiera ser? Si yo me llama una persona, que yo estuve con una persona, me dice, ¿sabes qué? Tengo sospecha de que puedo tener coronavirus, me acabo de hacer un PCR. Entonces, la otra persona tiene que llamar a su trabajo y dice, ¿sabes qué? Yo estuve con una persona que tiene sospecha de tener coronavirus. ¿Esa persona debe tener licencia antes de...? Ese es el tema. Es que, en un sentido estricto, esa persona debiera ser llamada por teléfono. Señora, Monse, usted tuvo contacto con cuántas personas, más de 15 minutos o más de una hora en un sitio cerrado, todo como está claramente establecido. Y a esas personas que se han categorizado claramente como contacto estrecho, debiera dársele un permiso de alrededor de 48 o 72 horas. Y después nada más que eso. Así debiera ser. Pero eso no es así. Yo sé que no es así, si eso es lo que está mal hecho, justamente, o sea, PCR es tarde, nadie llama a los contactos, nadie anda buscando los contactos, y los pocos contactos que se llaman después de las 48 horas. Todo eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque si los contactos resultan ser enfermos después, ha pasado 48 o 72 horas que andan contagiando. Recuerden que la enfermedad se puede contagiar incluso antes del periodo sintomático, 24 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo más posible, el contacto debe ser establecido antes de 48 horas de un enfermo índice. Sí, pero ¿sabe qué, doctor? Pero es que el problema es que más allá de que uno lo llame el trazador, si uno dice, ya estuve con mi mamá, que es posible, yo llamo a la pega y me hacen ir a trabajar igual. Es que ahí falta la unión, establecer la unión y la coordinación entre los distintos ministerios, salud, economía, trabajo, etcétera, que aparentemente ha habido un poquito de discordancia, y eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso, tal como decía Julio, necesitamos coordinación y unión para trabajar toda una misma línea. Basta ya, que no estamos peleando entre los de izquierda, los de derecha, los de al medio, los de adelante, incluso dentro de las mismas uniones políticas se están peleando, y ahora dentro de los mismos ministerios aparentemente aparecen con opiniones disonantes y contradictorias, y eso no puede ser. Yo creo que algo está pasando acá, que no estamos todos en una misma línea, y a eso debemos propender, una misma línea, porque si no vamos hacia el caos realmente.